Nervios de la raíz del cuello. En la raíz del cuello hay tres pares de nervios principales: los nervios vagos, los nervios frénicos y los troncos simpáticos. Nervios vagos. Tras su salida por el foramen yugular, cada nervio vago discurre inferiormente por el cuello en la parte posterior de la vaina carotídea, en el ángulo entre la vena yugular interna y la arteria carótida común. Realmente no es en el ángulo, sino en el surco que forman las dos, ¿verdad? Pero pongamos el ángulo del surco. El nervio vago derecho pasa anterior a la primera porción de la arteria subclavia y posterior a la vena brachiocefálica y la articulación esternoclavicular para entrar en el tórax. Veamos entonces, el nervio vago derecho pasa anterior a la primera porción de la arteria subclavia. Busquemos la primera porción y aquí está, ¿ven? Anterior a la primera porción de la arteria subclavia. Posterior a la vena brachiocefálica, aquí está la vena brachiocefálica, y a la articulación esternoclavicular para entrar en el tórax, en el lado derecho. El nervio vago izquierdo desciende entre las arterias carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Y entonces aquí estamos viendo la carótida común, la arteria subclavia, y aquí en este pequeño segmento que tenemos aquí, este es el nervio vago izquierdo, posterior a la articulación esternoclavicular para entrar en el tórax. Los nervios laringeos recurrentes se originan de los nervios vagos en la porción inferior del cuello. Si ustedes miran acá en se puede observar aquí la división del vago en una ramificación. En este no se observa. Tienen esencialmente la misma distribución en ambos lados, sin embargo, forman un asa alrededor de diferentes estructuras. Un asa quiere decir que van a formar una curvatura inferior a diferentes estructuras alrededor y a diferentes niveles en cada lado. El nervio laringio recurrente derecho, que es un ramo del nervio vago, gira inferior a la arteria subclavia derecha. Y entonces miremos el recorrido. En los ganglios del nervio vago desciende, pasa anterior a la primera porción, da un ramo que pasa, gira inferior a la arteria subclavia para dirigirse a la laringe, ¿verdad? Aproximadamente ¿a qué nivel? T1 y T2. El nervio laringe recurrente izquierdo gira inferior al arco de la aorta, quiere decir que desciende un poco más, gira inferior a y regresa, por eso la llaman recurrente, porque regresa a la laringe. Lo hace a nivel de T4 y T5, ¿verdad? Tras formar el asa, los nervios laringeos recurrentes ascienden superiormente hacia la cara posteromedial de la glándula tiroides. Aquí podemos observar principalmente la ramificación del laringio recurrente izquierdo. El otro estaría en este territorio, ¿verdad? Sería su territorio. Donde ascienden por el surco traqueoesofágico, o sea, es un surco que se produce entre la tráquea y el esófago. El esófago es esta estructura, y entonces el laringio recurrente izquierdo en este surco del lado izquierdo y el derecho en un pequeño segmento del lado derecho. Y todos los músculos intrínsecos de la laringe, excepto el cricotiroideo. Quiere decir que descienden por ahí y van a inervar a todos los músculos de la laringe, menos al cricotiroideo. Los ramos cardíacos del nervio vago se originan en el cuello y en el tórax y transportan fibras parasimpáticas, presinápticas y aferentes viscerales hacia el plexo nervioso cardíaco. Los nervios frénicos. Los nervios frénicos se forman en los bordes laterales de los músculos escalenos anteriores. Ya nos habíamos dicho cuando explicamos los nervios frénicos en el asta cervical, que en el extremo superior del escaleno anterior, por ahí descendía, ¿verdad? Cubierto por él.
esternocleidomastoideo en una parte, y entonces en los bordes laterales de los músculos escalenos anteriores, principalmente a partir del nervio C4, con contribución de C3 y C5, como ya habíamos explicado anteriormente también. Los nervios frénicos descienden anteriores a los músculos escalenos. Anteriores a los músculos escalenos. Anteriores a los músculos escalenos. Cubiertos por la vena yugular interna y los esternocleidos. Y entonces podemos observar a la vena, bueno, no se observa, ¿verdad? Pero está cubierto por la vena yugular interna y el esternocleidomastoideo. Pasan profundamente a la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda entre las arterias y las venas subclavias y continúan a través del tórax para inervar el diafragma. Descienden, ya habíamos explicado, van a inervar la pleura mediastínica de cada pulmón, o sea, por supuesto que el izquierdo es del lado izquierdo y el frénico derecho es del lado derecho, el pericardio fibroso y llegan hasta el diafragma. Los nervios frénicos son importantes porque, además de su distribución sensitiva, proporcionan la única inervación motora a su mitad correspondiente del diafragma. Troncos simpáticos. Los troncos, la porción cervical de los troncos simpáticos se sitúa anterolateral a la columna vertebral y se extiende superiormente hasta el nivel de la vértebra C1 o de la base del cráneo. Y entonces podemos observar de este lado los nervios, los ganglios cervicales, superior, medio e inferior. Los troncos simpáticos no reciben ramos comunicantes blancos en el cuello. No hay ramos comunicantes. ¿Por qué? Porque no tenemos astas intermedios laterales. Solo reciben ramos comunicantes grises. Recuérdense que los ramos comunicantes blancos no están asociados a los nervios espinales cervicales. La porción cervical de los troncos simpáticos contiene 3 ganglios: superior, medio e inferior en cada lado del cuello. Quiere decir que son 2 ganglios cervicales superiores, 2 medios y 2 inferiores. No es solo un tronco simpático, son 2 troncos simpáticos paravertebrales. Estos ganglios reciben fibras parasimpáticas conducidas al tronco por los nervios espinales torácicos superiores y sus ramos comunicantes blancos asociados en el tórax, que luego ascienden a través del tronco simpático hacia los ganglios y se comunican por ramos comunicantes grises. Después de establecer sinapsis en las neuronas postsinápticas de los ganglios simpáticos cervicales, las neuronas postsinápticas envían fibras a los nervios espinales cervicales C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8. Los 4 primeros y a veces el quinto, el cervical superior. Las vísceras torácicas a través de los nervios esplánicos cardiopulmonares, la cabeza y las vísceras del cuello a través de los ramos arteriales. Acuérdense que las 3 funciones de estos nervios simpáticos son sudoromotriz, pilomotriz y vasomotriz. En las vísceras solo queda lo vasomotriz. Ahora en la superficie de nuestro cuerpo, sudoromotriz y pilomotriz. No lo olviden. Las últimas fibras acompañan a las arterias como plexos periarteriales. Y aquí podemos observar nosotros, esta es la carótida común, carótida interna, carótida externa, y entonces podemos ver que los plexos periarteriales acompañan a todas las arterias. Y esta que está aquí es la arteria vertebral y entonces también lleva su plexo periarterial. Y todo esto lleva plexo periarterial, ¿verdad? Especialmente las arterias vertebrales, la carótida interna y la carótida externa. En un 80% de la población, el ganglio cervical inferior, aquí está el superior, aquí está el inferior, perdón, aquí este es el medio, se fusiona con el primer ganglio torácico para formar el gran ganglio cérvico torácico. O sea que T1 se une con C8
con el inferior cervical, ganglio estrellado. Este ganglio con forma de estrella se sitúa anterior al proceso transverso de la vértebra C7, justo superior al cuello de la primera costilla, a cada lado y posterior al origen de la arteria vertebral. A cada lado quiere decir del lado derecho y del lado izquierdo, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos posterior, aquí está la arteria vertebral, posterior a ella se encuentra el, el ganglio estrellado. Algunas fibras posinápticas pasan desde el ganglio a través de ramos comunicantes grises hacia los ramos anteriores de los nervios espinales C7 y C8, raíces del plexo braquial. Y otras fibras pasan hacia el corazón a través del nervio cardíaco cervical inferior, un nervio esplánico cardiopulmonar que pasa a lo largo de la tráquea hacia el plexo cardíaco. Cuando él dice que el vago lleva lo parasimpático, acuérdense que la función parasimpática principal es la secretomotora. Otras fibras pasan a través de los ramos arteriales y contribuyen al plexo nervioso periarterial simpático situado alrededor de la arteria vertebral que habíamos mencionado. El ganglio cervical medio, el más pequeño de los tres ganglios, en ocasiones está ausente. Puede estar o no puede estar. El ganglio cervical inferior, el ganglio cervical inferior se une al T1 y forman el ganglio estrellado. Yo creo que se los dije equivocado la primera vez porque dije que este se unía con el otro, pues entonces ahora corrijo. Cuando está presente, se sitúa en la cara anterior de la arteria tiroidea inferior. Miremos la arteria tiroidea inferior. Suerte, bien. Adelanté. Entonces, ya los adelanté. La arteria tiroidea inferior. Dije a la tiroides, entonces aquí está el ganglio. A nivel del cartílago cricoides. Aquí. Cartílago cricoides. Y del proceso transverso de la vértebra C6. Inmediatamente anterior a la arteria. Las fibras postsinápticas pasan desde el ganglio a través de los ramos comunicantes grises hacia los ramos anteriores de los nervios espinales C5 y C6. Esto ya lo explicamos, no voy a redundar en esto. A través del nervio cardíaco cervical medio, esplánico cardiopulmonar, hacia el corazón a partir de ramos arteriales. Forman los plexos periarteriales para la glándula tiroides. Todo va relacionado con las arterias. El ganglio cervical superior se localiza a nivel de las vértebras C1 y C2. Debido a su gran tamaño, constituye un buen punto de referencia para la localización del tronco simpático, pero puede ser necesario distinguirlo del ganglio inferior nodoso del nervio vago. Entonces aquí pueden ver ustedes el nervio vago que sale del foramen yugular y entonces también tiene dos ganglios, uno superior y el gran ganglio inferior nodoso, que quiere decir nudoso, como fuera un nudo grande del vago. ¿Cuándo está presente? Las fibras posinápticas pasan desde este ganglio a través de los ramos arteriales cefálicos para formar el plexo simpático carotidio interno y entrar luego a la cavidad craneal. Este ganglio, están hablando del ganglio cervical superior, no están hablando del ganglio, de los ganglios del vago. Este ganglio también envía ramos arteriales para las arterias carótida externa y ramos grises para los ramos anteriores de los 4 nervios espinales cervicales superiores. Otras fibras posinápticas pasan desde el ganglio hacia el plexo nervioso cardíaco a través de un nervio cardíaco cervical superior, esplánico cardiopulmonar. Ver el capítulo número 1. Muy bien, ahí tenemos entonces la distribución nerviosa. ¿Cuántos nervios nos mencionó? 3. El vago, con sus nervios recurrentes, el frénico y el plexo, el tronco simpático cervical.